Buenas tardes, profesor. Somos el segundo grupo de exposición. Nuestro tema es la Escuela Clásica por Adam Smith con la obra La riqueza de las naciones. Nuestro grupo está conformado por Natalie Loor, Jimena Pachay, Julio Reyes, Ian Rivera, José Tuárez, Dagmar Tubay y mi persona, Luis Morán. Para comenzar con la exposición, daré una pequeña introducción de la obra. Y nos dice que al hablar de Adam Smith, varios discursos lo mencionan a menudo como el padre de la economía clásica. Y en muchas ocasiones se le atribuye a su visión natural ciertos aspectos que no están definidos, por lo cual en esta obra se intenta estudiar los aspectos poco conocidos y al mismo tiempo realizar un estudio parcial de su obra, que es la riqueza de las naciones, con temas como la división del trabajo, su perspectiva de la intervención del gobierno, la mano invisible. Estas son parte de la obra que estaremos viendo. Smith habla de los participantes de la economía y su interés de buscar su beneficio propio, los recursos que usan para el alza de valores en el comercio exterior y da a conocer muchas formas de entender mejor la economía en estos tiempos. Con esto doy apertura a la exposición de mi siguiente compañero. Hola, mi nombre es Rivera Vera Jean-Pierre y a continuación voy a abordar el tema sobre uno de los mayores aportes que se ha dado a la economía, como es la investigación sobre la naturaleza y causa de las riquezas de las naciones, abreviado como la riqueza de las naciones. Como se puede ver en la imagen, es un tratado que tiene 900 páginas y fue escrito por Adam Smith, apareció en el año 1776. Este libro lo llegó a establecer como uno de los principales pensadores de la historia de la economía. Además, dentro de aquel tratado, Smith expone un análisis sobre el origen de la prosperidad de países como Inglaterra o los Países Bajos y además desarrolla teorías económicas. Y en suma de ello, examina diferentes sistemas de economía política como el mercantilismo y la fisiocracia que hemos estudiado en clases anteriores. Ahora bien, la división del trabajo es uno de los temas que aborda dentro de este libro Adam Smith. Él lo llega a definir el efecto de la división del trabajo como el mayor mejoramiento en los poderes productivos y la mayor parte de la habilidad, destreza y criterio con los cuales se dirige o se aplica en cualquier parte parecen haber sido los efectos de la división del trabajo. Entonces, cuando Adam Smith reconoce la importancia de este concepto dentro de un tema general de la riqueza de las naciones, él lo aplica a una detallada descripción o un ejemplo de una fábrica de alfileres. Como se puede ver en la diapositiva, un trabajador no familiarizado es muy probable que solo produzca un alfiler al día, ya que no tiene conocimiento en la producción y no conoce cómo manejar la maquinaria. En cambio, con la división del trabajo, cada trabajador se le asignaría una tarea y con el tiempo se los capacitaría, además de que ellos se especializarían en esta tarea y en vez de que uno por separado produzca un alfiler al día, entre todos van a producir cerca de 40.000 alfileres en un solo día. De esta manera se puede ver el efecto que tiene la división del trabajo en este tema general. Gracias. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Jimena Pachay y hoy día les voy a explicar lo de la división del trabajo. Según Smith, la división del trabajo se incrementa la cantidad producida por estas tres razones, estas tres principales razones. Ya, como primer punto tenemos que cada trabajador desarrolla una creciente destreza en el desempeño de una sola tarea al hacerla repetidas veces. Es decir, que este trabajador, por así decirlo, va a ver cuál es la manera en que la empresa se vea beneficiada ante esto. Es decir, que ya al realizarla en repetidas ocasiones, va a ver cómo la empresa puede ahorrar tiempo más que todo, puede ahorrar el costeo de cada uno de estos productos, de cada una de las materias primas. Ya, y a la vez también hace que la producción incremente al realizar más cantidad. Ya. Como en el segundo punto tenemos ahorra tiempo si el trabajador no necesita pasar de una clase de trabajo a otra. Es decir, que como ya mencioné, como lo hacen en repetidas ocasiones, ya hace que sea mucho más rápido, mucho más eficiente el trabajo que se tenga.
como por ejemplo, la visión influye mucho en esto, ya que, por ejemplo, una persona que es experta en hacer objetos de madera, sea mesa, sea aparador, ropero, va a ver un árbol a la vista y enseguida se le viene a la mente hacer uno de estos elementos. Pero una persona no especializada en esto, o llamémosla como muy corriente, nunca se va a imaginar que de ese árbol él va a crear uno de estos objetos. Ya. Y en el tercer punto dice que es posible inventar maquinaria con el fin de incrementar la productividad una vez, una vez que las tareas se han simplificado y se han vuelto rutinarias. Porque como ya sabemos, las maquinarias no se crean, sino que ya estas las inventan para un determinado fin, para que la producción sea más eficaz, mucho más. En el siglo XXI se crearon para que fueran mucho más rápidos, para que la producción sea mucho más grande y más cantidad, y a la vez como que sea mucho mejor. Muchas gracias. Mi nombre es José Torres. Yo le voy a explicar lo que es el tema o la parte de la comparación con otras escuelas. Los mercantilistas estaban interesados en el intercambio de bienes, el cual según podían contribuir al bienestar de la nación. En cambio, los aristócratas se enfocaban en la producción agrícola. Se puede decir que afirmaba la existencia de una ley natural, por lo cual el buen funcionamiento del sistema económico estaría asegurado sin la intervención del Estado. Al hablar de la división del trabajo, Smith dejó en claro que la riqueza de las naciones se apuntaba de las naciones económicas que estos existían. A continuación, el otro tema sería la armonía de los intereses del gobierno limitado. Smith señalaba que los participantes en la economía tienden a buscar sus propios intereses personales. A esto se recalca una frase célebre, la cual dice: no es la benevolencia del carnicero, el cerbero o el panadero de donde esperamos nuestra cena, sino de su preocupación por sus propios intereses. Eso sería todo. Gracias. Mi nombre es Julio Reyes y le vengo a explicar una mano invisible. Esta teoría fue elaborada por el economista Adam Smith. Este sostenía que la libertad de competencias es la mejor manera de funcionar la economía, ya que cada individuo trabaja para lograr que el ingreso anual de la sociedad sea tan grande como pueda. Por lo tanto, hay un orden natural, una mano invisible que canaliza la conducta egoísta de tal manera que surge un bien social. En otros aspectos tenemos que el trabajador aspira a su propia ganancia, guiando por una mano invisible para promover un fin que no sea par de su intención. Cabe destacar que el trabajador no pretende promover el interés público ni sabe qué tanto lo puede estar promoviendo. Una metáfora de la mano invisible es que también supone que se estimula o se frena a los individuos para producir o no. La mano invisible del mercado. Recordemos que la economía de un mercado puede estar elaborada por herramientas con capacidades para alcanzar el bienestar social máximo mientras se busca un interés propio. Aquí tenemos el productor o comerciante que trata de ganar una utilidad, está frenado por la competencia. A partir de esto, la competencia baja los precios de los bienes y al hacerlo reduce la utilidad recibida por cada vendedor. Luego, la utilidad atrae a nuevos competidores que incrementan la oferta y borran la utilidad excesiva. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Dagmar Tubay. Les vengo a hablar sobre los gobiernos. Según Smith, los gobiernos son derrochadores corruptos, ineficientes y otorgadores de privilegio del monopolio. Los monopolios son fallas de mercado o derecho legal que concede el Estado a un individuo. Implica que las instrucciones del gobierno de la economía es innecesaria e indeseable. Es innecesaria porque muchos gobernantes no tienen la facilidad o no buscan cómo tener una economía estable en un país. Smith argumentó que el gobierno no debe interferir en el comercio internacional.
Resulta tentador calificar a Smith como un defensor del laissez-faire, que significa dejen hacer o dejen pasar, diciendo que en esta forma él apoyaba el gobierno que no interfiriera y que no limite qué hacer y qué deje pasar. Smith sí veía un papel específico, aunque limitado, para el Estado. De esta manera, él especificó que veía tres funciones de gobierno principales, que son proteger la sociedad de ataques extranjeros, establecer la administración de la justicia, regir y mantener las obras en las instituciones públicas para que los empresarios no signifique que esas empresas sean rentables. Smith creía que la ley debía exigir el cumplimiento de los contratos, el control legal sobre las tasas de intereses y las leyes que se garantiza la seguridad del arrendatario agrícola, que estos son buenas porque promueven el mejoramiento y las inversiones de la tierra, y esto ayudaría a un país. Mi nombre es Lor Zambrano Natalie. Me toca la parte de la conclusión. En la historia de la economía, Adam Smith es considerado como el mayor exponente de la economía clásica. En La riqueza de las naciones, sostiene que la riqueza procede del trabajo de la nación. Los temas ya abordados por los mercantilistas y fisiócratas ahora son abordados con el carácter científico de Smith. La división del trabajo permitía grandes incrementos en la productividad. Según Smith, el mejor gobierno es aquel que no interfiere directamente en las relaciones económicas. Al desarrollar la economía del mercado, Smith desarrolló varias ideas que los economistas posteriores clasifican como leyes económicas. Adam Smith sentó las bases del estudio de la economía como una ciencia más amplia, razón de estar incluida en nuestro transcurso de pensamientos económicos. La frase célebre de Smith, el verdadero precio de todo, lo que realmente le cuesta al hombre que quiere adquirirlo, es el esfuerzo de obtenerlo.